Ahora hay que refrescar nuestra mente de lo que aprendimos la última vez. En el último episodio repasamos los últimos días antes de la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Miramos cómo Jesús fue de sinagoga a sinagoga y enseñaba, y muchos de los líderes religiosos se enfrentaban a Jesús y lo probaban para ver si decía algo que se podía usar contra él para poder matarlo. Pero uno por uno, cada grupo de ellos no pudieron y callaron. Miramos el gran milagro de resucitar a Lázaro de entre los muertos, y porque lo hizo públicamente y cerca de Jerusalén, se hizo un gran escándalo y muchos creyeron en él. Miramos su entrada triunfal a Jerusalén, y como mientras gente iba gritando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Después de su entrada triunfal, llegó el tiempo cuando tiró las mesas y sacó a los vendedores del templo. Y los líderes religiosos hicieron un plot de matar a Jesús, pero Judas le llegó a ellos y le ofreció entregar a Jesús y le dieron a él 30 monedas. Después de esto, Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua juntos y Jesús le dio nueva ordenanza para que siguieran y dijo que esa iba a ser la última comida que ellos iban a tener juntos. Jesús le dijo que alguien le iba a traicionar y Judas, después de que se le metió Satanás, fue hacia los líderes. Y Jesús y sus discípulos fueron al Getsemaní a orar. Allí fue tanto la angustia de Jesús de lo que iba a padecer que estaba sudando profusamente, como si sudor fueran gotas de sangre. Y un ángel bajó a fortalecerlo. Y terminamos cuando dijo, aquí viene el que me va a entregar. Como siempre, voy a usar los 4 evangelios para poder agarrar toda la información, para poder ver más claramente lo que estaba pasando. Judas, el que lo iba a entregar, conocía a dónde iba a estar Jesús, porque había llevado a sus discípulos ahí antes. Judas tomó la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allá con linternas, antorchas y armas. Para poder darle una mejor idea de cuántos fueron, le voy a explicar qué es un corte romano. Un corte romano tenía 6 centurias, y cada centuria tenía 80 soldados bajo su control, y en total un cohorte romano completo tenía 480 soldados. No le puedo decir si Judas llevó todo el corte romano o solo una parte, pero en el libro de Mateo, Marcos y Lucas sí dice que Judas llevó. Aunque Jesús sabía que habían llegado por él, le preguntó, ¿a quién buscas? Ellos respondieron, a Jesús de Nazaret. Él le dijo, yo soy. A ese instante retrocedieron y cayeron a tierra. Otra vez le preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Respondió Jesús, os dicho que yo soy. Si a mí buscáis, dejad ir a estos para que se cumpliera la palabra que había dicho. De lo que me diste, no perdí ninguno. Juan 18, del 1 a 9. Yo creo que después de eso fue cuando Judas le dio un beso a Jesús. Esa era la señal que le había dado. La razón que yo creo esto es porque cualquiera podría decir que ellos eran Jesús. Pero después que Judas dio el beso, se confirmó que él era verdaderamente Jesús a quien buscaban. Y a besarle Jesús le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo de Hombre? Y cuando los que estaban con él vieron, uno de ellos sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Jesús respondió, parad, basta de esto. Y tocando la oreja del siervo lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero esa hora y el poder de la tiniebla son vuestras. Lucas 22, 47 al 53. Dice la Biblia que después que lo arrestaron, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Mateo 26, 56. Tal vez se puede uno preguntar, ¿por qué no lo arrestaron el día mientras estaba en el templo? La verdad es que ellos tenían miedo al pueblo, por eso no le echaban de día.
Pero en la noche era más favorable para ellos porque no mucha gente estaba despierta y iba a ser más fácil para poder arrestar a Jesús. Cuando la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, y Caifás era el sumo sacerdote ese año. Caifás era el quien dijo que era mejor que un hombre muriera por el pueblo. Entonces el sumo sacerdote entregó a Jesús cerca de sus discípulos y enseñanzas. Jesús le respondió: todo he hablado públicamente y nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Preguntadles a los que han oído lo que yo hablé. Esos saben lo que he dicho. Ocurre que en este momento uno de los alguaciles, o en otra palabra, siervos que estaba cerca, dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás. Juan 18, 19 a 24. Hay muchas cosas que fueran hechas ilegalmente en el tribunal de Cristo. Primeramente debemos aclarar que en ese tiempo eran los romanos que tenían la autoridad. Es probable que la corte romana llevó a Jesús hacia la casa de Anás y le pasó a Jesús a los sacerdotes y los alguaciles, que son siervos o guardias del templo. Segundamente, Anás no tenía autoridad para hacer un juicio a Jesús. El que era sumo sacerdote ese año era Caifás. Anás no le correspondía ni ver a Jesús antes que Caifás, y por eso lo mandó a Caifás atado. Los principales y los ancianos buscaban falso testimonio contra Jesús para ponerlo a muerte, pero no lo hallaban. Aunque muchos decían falsos testimonios, tus testimonios no concordaban. Marcos 14, 54 a 59. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, le preguntó: ¿no respondes nada de lo que testifican contra ti? Pero Jesús no dijo nada. Y el sumo sacerdote dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Hombre. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Mateo 26, 62 a 64. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. En otras palabras, estaban diciendo que es digno de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros lo abofetaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fue entonces que los sacerdotes le dieron a Jesús, tal vez a los alguaciles, para que tengan custodia de él, mientras esperaban que era de día. Marcos 14, 63 a 65. Bien se puede imaginar que los alguaciles, mientras cuidaban de Jesús, no le paraban de pegar. La razón es que ellos sabían que era sentenciado a muerte y le podían pagar sin tener consecuencias. Lo único que no era permitido era matarlo. Mientras todo esto estaba pasando, Pedro lo había seguido de lejos. Y cuando encendieron una hoguera en medio del patio y se sentaron los de allí, Pedro se sentó con ellos. Una sirviente, al verle detenidamente, dijo: también ese estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otra vez lo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente ese también con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de lo que hablas. En la versión de Marcos dice que hasta comenzó a maldecir y a jurar que no conocía quién era Jesús. Marcos 14, 71. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera,
lloró amargamente. Lucas 22, 54 a 62. Uno solo se puede imaginar cómo se ha de sentir Pedro en ese entonces. Si apenas en esa noche que pasó, él dijo que estaba dispuesto hasta dar la vida por él. Aún fue él el que le cortó la oreja al siervo de un sacerdote cuando arrestaron a Jesús. Pero él, viendo lo que estaba pasando en Jesús, tal vez sintió su vida en peligro y por eso lo negó. Pero como lo hubiera visto el Señor cuando volteó a ver a Pedro, ¿cómo se sintió Pedro cuando el Señor lo estaba viendo? ¿Cuánto le ha de doler que lloró tan amargamente o intensamente, en otras palabras? No lloros con solamente lágrimas, pero con gemidos de dolor. Es probablemente que Pedro nunca se olvidó de esa noche y la mirada del Señor cuando lo negó. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado a Poncio Pilato, el gobernador. Antes de seguir, tengo que explicar qué más cosas hicieron que estaban contra la ley. Más que todo, un concilio o un tribunal no se podía hacer ni reunir en el templo de noche. Tenía que ser en el tiempo de día. En Jeremías 21:12 dice: Casa de David, así dice el Señor, haced justicia cada mañana y librar al despojado de mano de su opresor. No sea que salga como fuego mi furor y árdalo y no hayan quien lo apague, a causa de la maldad de vuestras obras. A Dios no le gustaba que hicieran las cosas en secreto, sino en la luz del día. A Jesús no le dieron oportunidad de tener testigos. Cuando en la ley hebrea, en un tribunal, el acusado podía decir su caso y tener sus propios testigos para defenderse. Miramos un ejemplo de esto en 1 Reyes 3:17 al 21. Este ejemplo es de las dos mujeres y el bebé ante Salomón. Uno que era acusado o estaba acusando, era permitido que los dos dieran sus testimonios para poder defenderse o acusar. Ninguno podía ser culpable solo por confesar que tenía que haber evidencia que él era culpable. Si miramos cuando acusaron a Jesús, primero era de blasfemia, pero más adelante miramos que se cambia. Otra cosa, un juicio y tribunal no se podía hacer todo en el mismo día. Si aún a homicidas que iban a ciudades de refugio, no podría morir hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Números 35:12. Ahora, cuanto más Jesús bajo custodia tenía que ser protegido y esperar concilio. Si aún Herodes tenía a Juan en la cárcel y no lo torturó como fue torturado Jesús. También los testigos que tenían contra Jesús debían estar de acuerdo con la evidencia, pero no tenían evidencia porque Jesús no había hecho nada malo. En el libro de Deuteronomio 19:15 al 18 lo dice: leyes y límites de testigos. Cualquier iniquidad o pecado tendría que ser confirmado por 2 o 3 testigos, pero si un testigo falso se levanta para acusarle de transgresión, los dos se presentarán delante del Señor y de todos, y los jueces tenían que investigar hasta el más pequeño detalle. Y se encuentra que el testigo falso dijo algo para levantar contra su prójimo, lo que le había de pasar al acusado le va a pasar a ellos para quitar el mal entre vosotros. Aunque el Sanedrín conocía la ley hebrea, ignoró toda la ley para proteger al inocente. Otra cosa muy importante era que los del Sanedrín no podían juzgar a Jesús conforme a la ley, porque ya lo tenían contra él y lo querían matar. Conforme a la ley de Moisés, ellos tenían que escuchar los pleitos entre hermanos y juzgar justamente entre un hombre y su hermano, o al forastero que está con él. No mostraréis parcialidad en el juicio, o en otras palabras, no podían tener favoritismo en el juicio. Y lo mismo oiréis al pequeño que al grande. Deuteronomios 1:16 a 17. La manera que ellos lo hicieron era para poder matar a Jesús lo más rápido posible, porque ellos no gustaba que la gente creía en él y lo llamaban el Cristo. Ignoraron a sus propias leyes para matar a Jesús, que era inocente.
Si lo fueron hechos por día, ciertamente el pueblo se hubiera levantado contra ellos, pero para que eso no pasara, lo hicieron en escondidas, en la noche. Ahora sí, regresemos donde estábamos. Aconteció cuando Judas Iscariote, el que lo había traicionado, vio a Jesús ser condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata diciendo: he pecado porque entregué sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Allí ve tú, le dijeron los sacerdotes. Tiró las monedas en el santuario y salió de allí. Luego se fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero como no podían poner el dinero en el tesoro, porque era precio de sangre, resolvieron comprar un terreno conocido como campo de alfarero para sepultar los extranjeros. Pero ese lugar era el mismo lugar donde se ahorcó Judas y estrelló su cabeza. Y por esa causa se llamó ese lugar Campo de Sangre. Mateo 27, de 3 al 8. Llegando la mañana, se levantaron todos y llevaron a Jesús ante Pilato. Por causa que era de mañana, ellos no podían entrar en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan 18 al 28. Por causa de esto, Pilato salió hacia afuera a verlos. Y le comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es de Cristo, un rey. Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y juzgadlos conforme a vuestra ley. Y los judíos dijeron: a nosotros no es permitido dar muerte a nadie. Juan 18 a 31. Lo que querían los sacerdotes era matar a Jesús por la cruz, pero ellos no tenían el poder por hacerlo ellos mismos, y por esa razón tuvieron que llevarlos ante Pilato. Entonces, entrando Pilato, le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo: tú lo dices. En el libro de Mateo y Marcos nos dice también que a todas las acusaciones contra él no dijo nada. Cualquier persona regular intentaría defenderse a sí mismo, pero Jesús quedó callado. Tanto que quedó asombrado Pilato. No fue hasta que Pilato le preguntó a Jesús si era el rey de los judíos que Jesús respondió. Y en el libro de Juan 18, de versículos 33 a 38, nos da un poco más detalle de la breve conversación de Pilato y Jesús. Después de interrogar a Jesús, Pilato dijo a toda la muchedumbre: ningún delito halló en este hombre. Pero ellos insistieron diciendo: alborota al pueblo, enseñando por todo Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Lucas 23, del 1 al 5. Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. A saber que era de la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a Herodes, que en esos días estaba en Jerusalén. Herodes es el mismo que mató a Juan el Bautista, pero se alegró a ver a Jesús, porque lo quería ver hace mucho tiempo. Había escuchado mucho sobre él y él quería ver si hacía un señal. Y le preguntó muchas cosas, pero Jesús no respondió. Ni aún respondió a las acusaciones intensas de los principales sacerdotes y escribas. Herodes y sus soldados lo menospreciaron y vistiéndole de una ropa espléndida, lo regresaron a Pilato. Lucas 23, del 6 a 12. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y el pueblo, dijo: ¿me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo? Pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en ese hombre delito alguno. Ni aun Herodes encontró nada para que él fuera digno de muerte. Le soltaré después de castigarle. En cada fiesta era normal que Pilato le soltaba un prisionero, mas ellos gritaban y pedían a Barrabás. Ese estaba en la cárcel por sedición, por robo y por homicidio. Lucas 23, 13 a 19. Y estando en ese tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Mateo 27, 15 al 20. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús por castigo para intentar de apaciguar la multitud y soltarlo después.
Antes de continuar, me voy a meter un poco más en esta parte de los azotes. Puede ser un poco fuerte, ahí lo advierto. Pero es necesario para poder entender qué grande precio pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Siendo azotado era una manera de castigar antes de la crucifixión, pero había muchas maneras que azotaban a la gente. Primeramente, al que iba a ser azotado le quitaban la ropa y lo amarraban en un poste bajo. La razón es para que esa persona estuviera jorobado, para que puedan ser azotados más fácil. Y cuando azotaban a veces no tenían solamente una persona azotando, pero a dos. Cuando comenzaban a azotar, el látigo pegaba como un arco sobre la espalda y pegando en una área más grande de la persona. Ahora, el látigo más probable que usaron era el que común en ese tiempo era de cuero. Ese látigo tenía 3 colas en la punta y en cada cola podía tener bolas pequeñas de metal, huesos de oveja y a veces tenían pedazos de metal puntiagudos que se llamaban escorpiones. Estos escorpiones eran buenos para romper la piel y arrancar pedazos de carne de la persona siendo azotado. Los romanos no tenían número de látigos que tenían que dar. La única regla que ellos tenían era de que no podían matar a la persona siendo castigado. Y conforme la ley judía, los látigos no podían pasar más de 40. Por esta causa solo daban 39 para que no se pasaran. Teniendo el peso de metal y huesos, hacía que cada látigo no solo pegara en la espalda, sino al frente del cuerpo, hacia sus brazos, hombros y bajo de las piernas. El metal se metía hondo en la carne y arrancaba venas pequeños, nervios, muslos y piel en cada látigo. Lo más peor es que no paraban hasta que terminaban la cuenta o hasta que ellos estuvieran medio muertos. En el Antiguo Testamento hay textos mesiánicos que hablan de cómo quedó el Señor. En Salmo 129:3 dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. En Isaías 52:14 dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. En Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Lo que mesaban la barba significa a los que le arrancaban la barba. No fue quitado con cuidado, sino le arrancaban la barba. Y cuando dice esputo significa escupidas, que no movió su rostro de la escupida de ellos. En Isaías 53 del 2 a 5 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no sé de usted, pero a mí me duele. Me duele sabiendo que Jesús tuvo que sufrir tanto por nosotros. Lo más triste es que todavía no habían terminado el precio de nuestro pecado. Todavía tenía que sufrir más por el precio de nosotros. Jesús no tuvo unos pequeños rasguños, sino fue molido, desfigurado. Es posible que se podía ver sus huesos por causa que le faltaban pedazos de carne. Después de ser desfigurado por los azotes, los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salva, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Juan 19 del 2 a 3.
No solamente eso, sino que en el libro de Mateo y de Marcos también nos dice que le pusieron una caña en su mano y le hacían reverencia. Y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ahora, hay mucha teoría de qué fue hecho la corona de espinas. Hay dos que muchos creen que es. Una es la Sisyphus Spina Christi y la segunda es Palearius Spina Christi. Pero los dos no son nativos en Judea. Como ese programa es para abrir nuestro entendimiento, voy a decir lo que yo creo que se puede hacer, y usted lo puede aceptar o rechazar. Cuando tú te espinas con una rosa, te duele mucho. Pero esa corona que tenía Jesús tenía docenas de espinas de acacia que le llegaban hasta el cráneo. Primeramente, las dos otras clases de espinas no eran de Judea. Segunda cosa es que el árbol acacia nilótica crece alrededor de los montes de Jerusalén, haciendo muy fácil para que los guardias romanos pudieran agarrar bien pronto. Una cosa importante que debo mencionar es que el arca de pacto y varias cosas del templo fue hecho de madera de acacia. La madera de acacia era fuerte y podía resistir y durar por muchos tiempos. Y si lo miramos simbólicamente, el arca de pacto era señal de pacto de Dios con su pueblo. Ahora, para mí que le pusieron una corona de acacia significaba que Jesús estaba tomando el lugar de pacto antiguo. Creo esto más porque después que lo coronaron, él fue hacia la cruz a pagar el precio de su vida haciendo el nuevo pacto. Ahora, las espinas de acacia que yo creo que son, llegan hasta 10 centímetros usualmente. Eso es alrededor de 3 a 9 pulgadas. Puede imaginarse qué grandes espinas tenía Jesús en su cabeza, y ahora imagínese cuánto se metía en su cabeza cada vez que le pegaban, y así como la madera de acacia es fuerte, significaba que también las espinas de acacia eran fuertes también y no se quebraban bien fácil. Nuestra cabeza es un lugar delicado con muchos nervios. Para nosotros a veces con un dolor de diente nos duele la cabeza y lo molesta tanto que no aguantamos el dolor. Ahora imagínese el Señor con la corona llegando hasta el cráneo cada vez que le pegaban. Se puede imaginar el dolor, y eso pasó después de ser azotado. Yo quisiera decir que aquí terminó todo, pero todavía no termina el sufrimiento de él. Después de los azotes y los golpes que le dieron, Pilato sacó a Jesús con la corona de espinas y el manto de púrpura. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y alguaciles gritaron: ¡Crucifícale! Y Pilato le respondió: Tomadle y crucifícale ustedes. Yo no encuentro delito en él. Mas ellos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Escuchando esto, Pilato tuvo más miedo. Pilato procuró soltar a Jesús, pero por causa de la multitud no podía, pues hasta decían: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que él se hace rey, a César se opone. Sacando a Jesús como en la hora sexta, se sentó en el tribunal. Juan 19, 4 al 15. Pilato le dijo: ¿qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Y todos gritaban: ¡sea crucificado! Y él les preguntó: ¿qué mal ha hecho? Pero aún ellos más fuerte gritaban: ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de ese justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo diciendo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 21 al 24. Entonces, soltando a Barrabás, envió a Jesús para ser crucificado. En ese tiempo, también era costumbre que los que iban a ser crucificados carguen su propia cruz hacia el lugar donde iban a ser matados. Pero por causa de los azotes y los golpes que le dieron a Jesús, él no tenía fuerza para poder cargar la cruz. Bien me puedo imaginar cómo sus rodillas temblaban de dolor de los azotes y su muslo dolían, y en todo esto estaba sangrando.
La cruz que cargaba no era como en las movies que se miramos hoy en día, pues habían diferentes clases de cruces que usaban. El historiador Flavius Josephus, que vivió en el tiempo de Jesús, escribió sobre el tiempo que vivían. Y él escribió que en ese tiempo los árboles estaban escasos y que los romanos tenían que viajar una distancia para poder agarrar madera. Por esta causa, la cruz que miramos en las películas no es la que fue usada. Además, una cruz entera así pesa de 175 a 200 libras, y no fuera posible que los que iban a ser crucificados pudieran cargar ese peso después de ser azotados. Esa clase de cruz se llama la cruz imisa. Hay otra clase de cruz que usaban, se llamaba la cruz simplex. Esa cruz solo era un palo enterrado en la tierra, a donde lo colgaban teniendo la mano sobre la cabeza, amarrado con las manos arriba del palo. La tercera clase de cruz es la cruz de cusata. Esa clase de cruz lo hacían cruzando los dos pedazos de madera en la forma de la letra X. Y los brazos y las piernas estaban clavadas en cada parte, haciendo que el cuerpo de la persona haga una X. Ahora, lo más probable cruz que usaron se llamaba la cruz comisa. La parte que estaba parada de la cruz ya estaba en el lugar donde crucificaban, y los únicos que iban a ser crucificados cargaban era la parte que detenían sus brazos abiertos. Lo cargaban sobre un hombro con las manos amarradas en las puntas, o también lo cargaban teniendo el pedazo de madera sobre los dos hombros con una mano amarrada en cada punta. Cuando llegaban donde iban a ser crucificados, lo levantaban con un lazo y lo ponían sobre el palo ya plantado. En medio del palo que ellos cargaban había un hoyo. Y allí es a donde el palo plantado entraba y se sostenía, teniendo espacio arriba para poder poner un letrero. A veces cuando no tenían madera ya lista, solo usaban la madera sobre la persona que iba a ser crucificado y lo levantaban y lo ponían en un árbol alto. Esa manera era la más probable cruz que usaron para Jesús, haciendo la carga que tuvieran que cargar como de 50 a 60 libras, mejor de 175 a 200 libras, haciéndole posible de poder cargar. Pero Jesús, por la grande manera que fue torturado, no podía cargar esto. Y en Mateo, Marcos y Lucas dice que tomaron a Simón de Cierne, que venía del campo, y le pusieron la cruz para que la llevase tras Jesús. En el libro de Lucas nos dice, mientras Jesús iba, la seguía una gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Mateo 27:27. ¿Qué fue lo que ellos miraban que causaba tanto dolor? Tal vez miraron a Jesús cayendo una y otra vez mientras caminaba. Miraba cómo la tierra tragaba la cota de su sangre. Miraban el maestro que enseñaba todo desfigurado. Lo más peor que después de pasar por las calles tuvieron que caminar hacia arriba donde iba a ser crucificado, en el lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Cuando los romanos hacían crucificaciones, siempre lo ponían en un lugar alto o en un lugar donde pasaba la gente. La razón de eso es para poder tenerlos como ejemplo a toda la gente. Otra cosa que hacían era que tenían un título que se colgaba sobre ellos diciendo cuál fue el crimen que ellos habían hecho. Pilato había mandado hacer un título o letrero en hebreo, en griego y en latín que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo vieron muchos judíos y los principales sacerdotes dijeron a Pilato, no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Pero Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Juan 19:19-22. Llegando Jesús a Gólgota, le quitaron la vestidura, pero no se la quitaron con cuidado, sino que le arrancaron las vestiduras. Si a nosotros, cuando nos quitamos una cura sobre una herida nueva, ¿cómo duele cuando jala la piel? Ahora, ¿cuánto dolor sufrió Jesús cuando le arrancaron las vestiduras? Para ese entonces la sangre ya estuviera seca y pegada a las vestiduras. Acuérdense que lo único que no podían hacer era matarlo, no tenían que tener cuidado de él. Era costumbre también
que los romanos cuando crucificaban a la persona completamente desnuda para humillar a la persona aún más. Crucifixión y las cruces era un instrumento de tortura y humillación de los romanos. Acuérdense que ellos eran expertos en tortura. Si aún la Biblia dice, maldito todo es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Quitándole la túnica lo pusieron contra la madera y le extendieron los brazos. Y tomaron unos clavos por clavarlo. Pero los clavos que ellos usaban no son los pequeños que usamos hoy en día, sino los clavos que usaban en ese tiempo de antes. Los clavos de antes eran forjados de ace en herreros. Esos clavos eran cuadrados que dejaban hogueras grandes y estaban largos. Después de crucificar, los romanos quitaban los clavos para poder usarlos otra vez. Tomando esos clavos, se los pusieron entre el radio y el cúbito y lo comenzaron a clavar. Para los que no saben qué es el radio y el cúbito, eso es entre nuestro antebrazo, poquito antes de nuestras manos. Allí hay dos huesos que dejan un espacio en medio. Allí es a donde clavaron a Jesús. Me puede decir, ¿pero no fue en las manos? La cosa es que si lo clavaron exacto en la palma de las manos, hay tantos huesos pequeños y ellos tuvieron que conocer la anatomía de la palma para que no quebrar ningún hueso. Otra cosa, el peso del cuerpo de Jesús hicieron que las palmas se salgan de los clavos y esos clavos tenían que traspasar hasta el otro lado. En Salmo 22, 16, 17 nos dice que traspasaron sus manos y pies, pero sus huesos podrían contar, significando que a él no le iban a quebrar ningún hueso. Pero en el antebrazo hay espacio para un clavo grande, sin quebrar ningún hueso. Ahora, para los pies ya colgados arriba, tomaban un clavo y lo clavaban entre los huesos de los dedos. Aunque la anatomía está cerca de la mano, pero por causa que no tenían que pasar hasta el otro lado, solo lo metían suficientemente para entrar un poco en la madera. Lo que hacían también era tener una plataforma pequeña a donde ponían los pies. Déjeme explicar un poco cómo se siente ser crucificado. Los brazos abiertos por mucho tiempo causaban que le peguen dolores en los muslos de los brazos. Cuando uno ya no aguantaba, ponía un poco de peso sobre los pies y la plataforma pequeña. Pero haciendo esto causaba otro problema. Por causa que lo colgaban con las rodillas dobladas en un ángulo, cuando ponían peso sobre los pies, eso causaba que ellos se comenzaran a sofocar, haciendo que se levante su cuerpo de nuevo. Ya colgando causaba mucho dolor y problemas de una manera u otra. Sí, era una manera horrible de morir. Ya estando colgando, los soldados tomaron sus vestidos y los hicieron 4 partes, una parte cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, y echaron suertes sobre ellas, cumpliendo la profecía en Salmo 22, 18 que dice: se reparte entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando colgaron a Jesús, muchos comenzaron a burlarse de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Eso cumplió la profecía en Salmo 22, del 7 a 8. Otros decían: baja de esa cruz ahorita y creemos. Cuando crucificaron a Jesús, lo habían crucificado con 2 ladrones, cumpliendo la palabra que decía: y dispuso con los impíos sus sepulturas. Isaías 53, 9. En Lucas 23, del 39 al 43, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondió el otro y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ninguno mal hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En total eran 6 horas desde que Jesús fue crucificado
hasta la hora que murió. Conforme la Biblia, nos dice que desde el mediodía hasta la media tarde quedó todo en oscuridad. Es decir, que desde las 12 hasta las 3 de la tarde y alrededor de las 3 es cuando Jesús gritó con gran fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 45 a 47. Diciendo esto, se cumplió lo que dice en Salmos 22, 1. Pero cuando los oyeron, unos dijeron, está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió a agarrar una esponja empapada de vinagre y la ofreció para que bebiera. Pero los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Después de tomar el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Y Jesús exclamó con fuerzas, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Diciendo eso, inclinó la cabeza y expiró. Lucas 23, 45, 46, Juan 19, 30. En el momento que murió, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos de los santos que habían muerto resucitaron. Salieron del sepulcro y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiaron a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, esta era Hijo de Dios. Y desde lejos miraban muchas mujeres que habían subido a servir a Jesús. Mateo 27, 51 a 56. Como los judíos iban a celebrar la Pascua, no querían que los cuerpos estuvieran en la cruz el sábado. Por esta causa pidieron a Pilato que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran su cuerpo. La razón por qué pidieron que le quebraran las piernas es porque cuando crucificaban a la gente se tardaban varias horas o aún se tardaban días antes que se murieran. Pero con piernas quebradas no podían empujar su cuerpo para arriba para respirar. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre al lado de Jesús y después al otro. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Y no lo quebraron las piernas, sino que vino un soldado y le abrió el costado con una lanza y le brotó sangre y agua. Aquí se cumplió la escritura que decía, no le quebraron ningún hueso, y el que dice, mirarán al que han traspasado. Juan 19, 32 a 38. Aconteció que José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Él era discípulo de Jesús, pero en secreto por medio de los judíos. A preguntarle a Pilato, él quedó sorprendido que Jesús ya había muerto. Llamó a un centurión para confirmar la muerte de Jesús y al ser confirmado, le entregó el cuerpo a José. José fue a bajar el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana. También fue Nicodemo con 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Y ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme la costumbre lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Cerca donde había sido crucificado había un huerto. En el huerto había un sepulcro nuevo donde no había sepultado a nadie. Y pusieron a Jesús allí y luego hicieron rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron delante de Pilato y pidieron que sellaran el sepulcro hasta el tercer día para que nadie robe el cuerpo y digan que Jesús resucitó al tercer día, como había dicho. Pilato lo permitió y lo mandó a sellar y dejaron puesto guardia. Mateo 22, 62 a 66. Pero, ¿de qué consiste un sello romano? La manera que sellaban la tumba consistía de una cuerda que estaba atada cruzando la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Después de ser amarrada, le ponían cera sobre la cuerda y le ponían el sello romano sobre la cera, y si alguien movía la roca en poco, el sello romano se rompía.
y el castigo de eso era ser crucificado boca abajo inmediatamente, porque el sello representaba el imperio romano, y si alguien lo rompía, toda la fuerza del imperio romano venía hacia ellos. Por esa causa nadie se atrevía a romper el sello romano. Hay unas diferencias entre los cuatro evangelios, pero tomando un poco de cada uno para darle una visión más clara de las cosas que pasaron. Después del sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Mateo 28:1, Marcos 16:1. Mientras iban al sepulcro, se preguntaban entre sí, ¿quién nos quitará la piedra en la entrada del sepulcro? Pues es muy grande. Pero lo que no sabían que había un gran terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y había quitado la piedra que estaba sobre el sepulcro. Mateo 28, 2 al 4. Llegando, vieron la piedra estaba movida y entrando no encontraron el cuerpo de Jesús. Y un ángel del Señor se le apareció y le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al quien vive? No tengan miedo, pues Jesús no está aquí, ha resucitado. Vayan pronto a decirles a los discípulos, Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Así las mujeres huyeron del sepulcro, alegres pero temblorosas y desconcentradas. Mateo 28, 5 al 8, Marcos 16, 2 al 8, Lucas 24, del 1 a 8 y Juan 21. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y informaron a los jefes de los sacerdotes lo que habían pasado. Después de reunirse, hicieron un plan y le dieron dinero a los guardias para que digan que los discípulos llegaron mientras dormían y se robaron el cuerpo. Mateo 28, 11 al 15. Las mujeres llegaron a donde los discípulos y otros estaban reunidos y le contaron todo lo que había pasado. Pero nadie le creyeron excepto Pedro y Juan y el discípulo que Jesús amaba. Ellos salieron corriendo hacia el sepulcro. Llegó primero Juan, pero no entró. Cuando llegó Pedro, entró y miró las vendas y la cubierta de la cabeza de Jesús aparte. Entró Juan y él creyó. Los discípulos regresaron a casa extrañados de lo que habían pasado. Juan 20, 2 a 10, Lucas 24, 9 al 12. Después de lo que escucharon sobre la tumba vacía se dirigieron hacia Emaús, y mientras caminaban conversaban sobre todo lo que había pasado, y mientras hablaban y discutían, Jesús se le acercó y caminó con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Y les preguntó, ¿qué venían discutiendo? Uno de ellos le contestó, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado?, le contestó Jesús. Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios, pero los jefes de los sacerdotes y nuestro gobernante lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Esto fue hace 3 días. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro 2 mujeres, pero no hallaron su cuerpo. Pero cuando volvieron, dijeron que unos ángeles dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron y encontraron la tumba vacía como dijeron las mujeres, pero él no lo vieron. Jesús dijo, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir todo esto el Cristo, estas cosas, antes de entrar en su gloria? Entonces le explicó desde Moisés y por los profetas, le explicó la referencia a él en todas las escrituras. Cuando acercaron donde ellos iban, Jesús hizo como que iba a ir más lejos, pero ellos insistieron que se quedaran la noche con ellos. Estando adentro y con ellos en la mesa, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces sus ojos fueron abiertos y reconocieron, pero él se desapareció. Lucas 24, 13 a 32. Al instante se pusieron en camino a Jerusalén. Me puedo imaginar que tal vez caminaban unas partes y en otras partes corrían, intentando llegar lo más rápido hacia donde estaban los discípulos. Llegando al lugar donde estaban todos decían, es cierto, el Señor ha resucitado. Pero ocurrió que mientras ellos estaban todavía hablando, Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo, paz a ustedes.
Aterrorizados creyeron que era un espíritu. Pero Jesús dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué tienen dudas? Miren mis manos y pies, soy yo mismo. Un espíritu no tiene carne y hueso. Después de mostrarles, como no podían creerlo por causa de la alegría y asombro, le preguntó por algo de comer y comió delante de ellos. Tomás, apodado el gemelo, uno de los 12 no estaba cuando se apareció Jesús, y los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor. Pero él dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mis dedos en las marcas, y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 24, 25. Una semana después, otra vez estaban sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Entonces llegó Jesús, estando a la puerta cerradas, y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Y dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me ha visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Juan 20, 26 a 31. Después de eso aconteció que Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esa manera. Pedro dijo, voy a pescar, y los discípulos que estaban con él le dijeron, vamos contigo. Al amanecer estaba Jesús en la playa, pero no sabían que era él. Les preguntó, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y la echaron, y fue tan grande la cantidad que no podían sacarla. Entonces Juan dijo, ¡es el Señor! Al escuchar esto, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red. Llegando los 12 discípulos y vieron unas brasas con un pez y pan, Jesús mandó a traer unos pescados, y subió Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153 en total, y aún así no se rompió la red. Y dijo, venid y comed, y partió el pan y pescados y le dio para comer. Esta era la tercera vez que Jesús se le había aparecido a sus discípulos. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacientas mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías, ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Eso dijo, dando a entender que en muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Juan 21, de 1 al 15. Entonces los 11 fueron a Galilea, a la montaña que Jesús había indicado, y acercándose le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Después los llevó Jesús hacia Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Mateo 28, 16 a 20, Marcos 16, del 15 a 18, Lucas 24, del 44 al 49. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Como siempre, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, pero repasamos poquito a poquito para poder meditar lo que hemos aprendido. El siguiente episodio es el episodio número 7 y vamos a aprender sobre la salvación de Dios.
El siguiente episodio es un poco diferente a los primeros 6 episodios. Es más como una predicación y hablaré conforme la salvación y el amor de Dios. Y si sale todo bien, más tarde voy a grabar predicaciones para que yo tengo preparado como episodios. Ahora, si me quiere contactar, me puede mandar un correo electrónico a abriendoleentendimiento2018@gmail.com o me puede buscar en el Facebook en la cuenta que tiene el mismo logo que ese programa. Estamos en diferentes lugares como YouTube, Spotify, Amazon Music, iTunes, iHeartRadio. Puede ver todos los lugares donde escuchar en la página de Facebook llamado Abriendo el Entendimiento. Antes de terminar, también quiero decir que se puede encontrar ese programa en inglés. Son los mismos episodios solamente en inglés. Por si acaso le ha gustado el programa y lo quiere compartir con alguien que no puede hablar español, el programa en la versión inglés se llama Expanding Your Mind. Se encuentra en la misma plataforma que ese programa, el mismo logo, solo con las palabras de inglés. En la palabra de Dios dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es bueno aprender para que en el día de la prueba no caigamos. Como siempre, es nuestro deber escudriñar las escrituras. Por esa razón hay que recibir lo bueno y desechar lo malo en el nombre de Jesús. Tal vez no está de acuerdo de cómo yo expliqué cómo fue la muerte y todo lo que sufrió Jesús. Pero una cosa es cierta, que Jesús sí fue torturado, lo mataron, fue llevado a la cruz y al tercer día resucitó. Ahora sí, oremos para poder terminar este episodio en el día de hoy. Dios de gloria, te quiero dar gracias por pagar el precio de nuestros pecados. Gracias por la oportunidad de ser salvos. Gracias, Señor, por permitirnos conocer más de ti. Te pido, Dios, que esta palabra quede en los corazones de todos los que han escuchado en este día. Bendice a cada persona. En el nombre de Jesús te lo vengo pidiendo. Amén y amén. Ahora sí, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios le bendiga grandemente. Mi nombre es Samuel Cedillos y está escuchando Abriendo el Entendimiento con la Palabra de Dios. Lo miro en el siguiente episodio. Y a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.